La fe de la Biblia es una sola. La fe católica es fe católica. La fe de los pentecostales es fe pentecostal, pero no es de la Biblia. Al igual que la fe católica es fe católica, pero no es de la Biblia. La fe testigos de Jehová es fe de los testigos de Jehová, pero no es la fe de la Biblia. La fe adventista es fe adventista, mas no es la fe de la Biblia. La fe de cualquier otra religión, cual pudiere ser, son de los individuos que causan divisiones, que han cogido las escrituras para hacer su propia religión y apartarse de la fe única y auténtica de la Biblia, que es una sola. Y esa es la razón de tantas divisiones que hoy vemos, de la cantidad y multitud de iglesias, de religiones que existen en el mundo. Es porque han tomado la Biblia para sacar su propia religión y su propia fe. En Efesios capítulo 4, versículo 5, dice la Biblia que hay un solo bautismo, un solo Elohim y una sola fe. Entonces las escrituras nos enseñan que la fe es una. Y si hay una sola fe, ¿por qué tantas divisiones? ¿Por qué tantas divisiones en el mundo? Sencillo, muy sencilla es la respuesta. Es que porque todas estas religiones simplemente han tomado la Biblia para sacar de la Biblia su religión, pero su fe no es la que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe de la Biblia es tanto que se relaciona de una pareja. En este caso es Yahweh con su esposa. ¿Por qué? Porque esas promesas, esos requisitos que están en esa carta son para la esposa del Creador. Entonces esa esposa tiene que creer y aceptar sus convenios que están en las escrituras, y todo tiene que ver con el esposo. Esa fe es única en las escrituras para el pueblo de Yahweh aquí en la tierra. Esa fe, ¿por qué? Porque esas dos personas, este novio o este esposo, en este caso este esposo y la esposa, que es Yahweh y la esposa nosotros, tienen que estar de acuerdo. La esposa tiene que estar de acuerdo en aceptar todo lo que está en las escrituras. Entonces, si ella no está de acuerdo, simplemente y sencillamente esa esposa no puede ser su esposa porque no está de acuerdo con lo que dice la carta. En cambio, hablemoslo de otra forma. ¿Por qué una sola fe? Las escrituras nos enseñan que si hay aquí en la tierra dos personas que no estén de acuerdo, no pueden caminar juntas. ¿Por qué? En otras palabras, dos personas con diferentes credos no pueden asociarse y vivir de acuerdo, porque son dos fes. Vamos a poner un ejemplo aquí. Un adventista con un evangélico son dos fes diferentes. ¿Por qué? Porque la fe adventista es una y la fe del evangélico protestante es otra fe. Entonces, ellos no pueden caminar juntos. Es más, van a caminar en riñas y discordias. ¿Por qué? Porque el uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Ellos prácticamente son enemigos porque son de diferentes credos. Por tanto, ellos no pueden
ponerse de acuerdo porque sus credos son diferentes, ¿se da cuenta? Entonces, ahí vemos que dos personas no pueden estar de acuerdo con diferentes credos. Un católico con un adventista o evangélico de cualquier otra denominación tampoco pueden estar juntos, no pueden caminar juntos, no pueden. ¿Por qué? Porque no creen, sus credos son diferentes, por tanto, son fes diferentes. Y la fe de la Biblia es una sola. Por eso, esa fe de la Biblia, como decíamos, la fe de la Biblia es única para la esposa aquí en la tierra de Yahweh, porque Yahweh es el esposo y la iglesia es su esposa. Esa esposa tiene que aceptar las regulaciones, mandamientos y preceptos que se encuentran en la carta de amor. Esa carta de amor contiene bendiciones y maldiciones. Si la esposa no se sujeta a lo que el esposo dice, acarrea maldición. Pero si esa esposa hace todo lo que está escrito y conforme agrada al esposo, esa esposa es bendecida, recibe las bendiciones. De eso se trata la carta, que es la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 16, 17 se habla que la esposa debería cuidarse de esos que causan divisiones, hablando de la fe de la Biblia. ¿Por qué? Porque iban a haber individuos que iban a causar divisiones, y esas divisiones son que se separan de la fe de la esposa de Yahweh, que es Israel. Esa esposa en las escrituras usted la podrá observar y la podrá encontrar desde el libro de Génesis, desde el principio, hasta el libro final de la Biblia, Apocalipsis. La puedes encontrar esa esposa de Yahweh como llamada Israel. Israel con 12 tribus que fueron dispersas por todas las naciones, pero que al final serán reunidas de las 4 esquinas del mundo y volverá a casarse esa esposa con el Cordero Yahshua que volverá. Y esa esposa tiene que creer esa única fe que está en las escrituras. De lo contrario, no puede ser esposa. Y estos que causaron divisiones de la fe, estas son las religiones que hemos mencionado. Y no solo tenemos en Romanos 16, 17, lo tenemos en Judas 1, 19, en Tito 3, 10. De estos individuos, Yahweh advierte a su esposa que tenía que cuidarse, que iban a salir de ellos mismos, que iban a causar divisiones. Y esas divisiones es, en primer lugar, estos que causaron divisiones, en primer lugar, fue este imperio romano, que es la Iglesia Católica Mundial. Y de ella salen el resto que se dividieron en diferentes fes, y ahora como resultado tenemos las miles de religiones en el mundo entero, como la principal, la Iglesia Católica, que es la madre de todas estas rameras, las hijas que están en todo el mundo. Como primera tenemos la Iglesia Católica, después de ella tenemos sus hijas, la Iglesia Adventista, la Iglesia Testigos de Jehová, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Misionero Mundial, la Iglesia Bautista, etcétera, etcétera, y las miles y miles de iglesias que hay en el mundo entero. Estas todas salen de la Iglesia Romana, que es la principal, que causó divisiones, que cogió las escrituras después del Mesías, afirmando ser la iglesia de Dios aquí en la tierra. Y hasta ahora ella cree, esta Iglesia Católica cree que es la iglesia que el Mesías, supuestamente dice ellos, que con su venida fundó una nueva iglesia, la cual es mentira. Todos sabemos, aquellos que caminan en la luz, saben y sabrán que Yahshua, el Mesías, no vino a fundar ninguna iglesia. Él vino a restaurar
a su pueblo Israel, a su esposa, la cual Yahweh se divorció tiempos antes de su venida, para que viniera a morir por esa esposa que se divorció Yahweh. Pero al final va a ser esa esposa redimida, limpia de su inmundicia, porque esa novia está paganizada hoy mismo por todo el mundo, pero muchos ya estamos saliendo y estamos reconociendo a Yahshua como nuestro Salvador y a Yahweh como nuestro Creador, por supuesto. Y al final pues seremos todos redimidos como Israel. Entonces queda muy claro que estos que causaron divisiones son todas estas religiones. ¿Y por qué? Porque ellos, todas estas religiones que hemos mencionado, ellos son católica, Iglesia Católica Cristiana Romana, ya no tiene que ver nada con Israel. La otra Iglesia Adventista Cristiana Evangélica no tiene que ver nada con Israel, y etcétera, las demás iglesias, de cómo se llamen, todos ellos no son Israel. Ellos no se consideran Israel. ¿Por qué? Porque ellos se han separado. Ellos son los que causaron división. No quisieron aceptar la verdad. No quisieron convertirse al Dios de Israel, sino que prefirieron hacer sus propias iglesias. Se separaron. Tomaron, sí, las escrituras para acogerse al Mesías, para profanar su nombre, para darle un nombre de hombre y hacer su religión, y ahora considerarse la multitud de iglesias cristianas. Como principal tenemos la Iglesia Católica, que es la madre, la ramera, la madre de todas las hijas que son rameras también, según las escrituras, hermanos míos. Con esto finalizamos este pequeño video que vamos a hacer para YouTube. Y esto, pues hermanos, debemos tener mucho cuidado. Nosotros que hemos conocido la verdad, no permitamos que nos engañen estos que causan divisiones en las escrituras, porque la única fe auténtica, que dice Efesios capítulo 4 versículo 5 en adelante, una sola fe, un solo Adón, un solo Mesías, un solo Dios y una sola inmersión. Pero aquí hay tres conceptos muy importantes de tocar en Efesios 4:5, pero solo estamos tocando el primero, el de la fe, que es la fe, una sola fe. Entonces, cuando una persona es inteligente, se arrepiente y recibe el don del conocimiento de parte de Yahweh, podrá entender que esa fe de las escrituras es única y auténtica. Es la fe que Yahweh da para su pueblo, para llamarle a ese pueblo Israel, o para llamarle a esa esposa que la considera Yahweh como su esposa. Esa fe que tiene que creer ella en ese Elohim, en ese Dios de Israel, y adaptarse a sus estatutos, mandamientos. De lo contrario, no puede ser novia, mucho menos esposa. Esa novia sin mancha y sin arruga que dice las escrituras, esa es la novia de Yahweh, que tiene que purificarse, que tiene que cada día hacerse más pura para el esposo que va a venir. Pero entonces, esa es la fe única que existe en las escrituras. La fe no puedes tú, o más claro, las escrituras no son un restaurante que tú puedes entrar a ese restaurante, comer lo que te gusta y desechar lo que no te gusta. No, la Biblia no es un restaurante. La Biblia, si afirmas ser un creyente, tú tienes que coger todo. Bendiciones y maldiciones. Tienes que aceptar toda la palabra, no que esto sí me gusta, aquello no me gusta, acá sí, allá no, estás equivocado. La fe única de Efesios 4:5, una sola fe, esa fe es del Dios de Israel para su esposa, y su esposa se llama Israel. A eso tienes que adaptarte. La Biblia habla de su esposa, de Génesis, Apocalipsis.
Y tienes que adaptarte, no que esta palabra fue para acá, fue por los antiguos, para mí ya no es, no, eso no es así. Tú abrazas toda la palabra y cumples lo que está escrito, eres esposa de Yahweh. Pero si no te sujetas, coges como el puerco malo que llamamos, que come cosas que le gustan y lo que no le gusta no come, ese es un falso creyente. Mucho cuidado con eso. Ese creyente que coge lo que le agrada y lo que le gusta y desecha lo que no le gusta, ese es un falso creyente y no es parte del pueblo de Yahweh. Tenga mucho cuidado con eso. Con esto me despido. Hasta la próxima oportunidad.